Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Mota y en nombre del equipo de información de Nuevo Mundo Televisión, le damos la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. En este espacio informativo haremos un repaso de los hechos noticiosos más importantes de esta semana. Vamos a continuación con la presentación de los titulares más destacados. Canadá confirma el retiro de los soldados canadienses de Afganistán en 2010. Canadá y Jordania firman acuerdo comercial. Accidente aéreo deja 153 muertos y un sobreviviente. El ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Laurence Cannon, asegura que no ha sido presionado ni por Estados Unidos ni por nadie para que las tropas canadienses continúen en Afganistán después del 2011. Durante una conferencia de prensa en Naciones Unidas, después de un discurso en el Consejo de Seguridad, el ministro Cannon dijo que la posición de Canadá sigue siendo firme y que los 2.800 soldados canadienses desplegados en Afganistán regresarán a casa en 2011, tal como fue votado en el Parlamento canadiense el año pasado. El primer ministro Stephen Harper repitió varias veces que no pensaba prolongar la misión militar y que el papel de Canadá cambiaría después del 2011 para convertirse en una misión humanitaria. Y continuando con más noticias, un sondeo publicado a la ocasión de la Fiesta Nacional de Canadá indica que 65% de los canadienses desean que el país cese de ser una monarquía constitucional cuando termine el reinado de Isabel II. El sondeo realizado por el Instituto Strategic Council indica que es en Quebec, una excolonia francesa, que el nivel de oposición a la monarquía es más elevado, con 86% de rechazo, mientras que la provincia vecina, Ontario, presenta el más bajo índice de oposición, con un 58%. Canadá, una excolonia británica, es una democracia parlamentaria y también una monarquía constitucional. La reina Isabel II de Inglaterra es la jefa de Estado de Canadá. Y siguiendo con más información, el grupo conservacionista internacional World Wildlife Foundation dice que Canadá tiene el nivel de crecimiento de emisiones de dióxido de carbono más alto de todos los países del grupo de los 8. El WWF afirma que Canadá es uno de los pocos países del G8 cuyas emisiones de CO2 siguen aumentando a un ritmo constante, principalmente como consecuencia de las extracciones de petróleo en las arenas bituminosas de Alberta. El informe de WWF también sostiene que las emisiones de dióxido de carbono per cápita en Canadá figuran entre las más altas del mundo. Las autoridades canadienses no emitieron ningún comentario al respecto. Canadá concluyó un tratado de libre comercio con Jordania. Es la primera vez que Ottawa firma un acuerdo similar con un país árabe. El documento firmado en Amán, capital de Jordania, dará un estatus preferencial a los exportadores de este país y beneficiará a los sectores agrícolas, forestal y manufacturero. Los dos gobiernos deberán ratificar este tratado más adelante, este mismo año. Los intercambios bilaterales alcanzaron los $80 millones el año pasado. Y cambiando de tema, Canadá ha festejado el 1 de julio su 142 aniversario de fundación. Centenares de comunidades en todo el país celebran este aniversario, pero el evento más importante se llevó a cabo en Ottawa, donde unos 350,000 personas se reunieron en la colina parlamentaria en el transcurso del día. En su discurso, el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, evocó la presencia militar canadiense en Afganistán, los Juegos Olímpicos de Vancouver y la tradición democrática de Canadá. El primer ministro Harper también recordó a los canadienses que tenían razón de sentirse orgullosos de Canadá, porque es un país que despierta la envidia de todo el mundo. Y siguiendo con más noticias sobre la crisis financiera y su impacto en Canadá, el fabricante canadiense de equipos de comunicaciones e informática Nortel Networks pidió hoy la protección de los tribunales en Canadá y en Estados Unidos para intentar reestructurar sus cuentas y evitar la quiebra. Nortel anunció que hará pedidos similares ante los tribunales de varios países de Europa, Medio Oriente y África. El gobierno canadiense anunció que está dispuesto a ayudar a Nortel. El ministro canadiense de Industria, Tony Clement, dijo que su cartera le otorgará a la empresa un seguro de caución de $30 millones.
Nortel Networks tiene en estos momentos unos 32.000 empleados y su deuda asciende a 4.500 millones de dólares canadienses. En el año 2000 la empresa llegó a contar con 95.000 empleados. Ahora vamos a una pausa y en instantes continuamos con más información. Gracias por seguir compartiendo este espacio noticioso en Nuevo Mundo Televisión. La desaparición de lingotes de oro por un valor de 15 millones de dólares ocurrida en la Casa Real de la Moneda de Canadá podría tratarse de un robo y no de un error contable. Esto es al menos lo que afirma una investigación independiente cuyos resultados tomaron estado público este lunes. La Casa Real de la Moneda de Canadá, que acuña la moneda canadiense y la de otros países, reconoció en mayo que había perdido el rastro de una cantidad indeterminada de metales preciosos y que en consecuencia había solicitado una auditoría externa. El informe a cargo del estudio de abogados Deloitte y Touche concluyó que efectivamente han desaparecido 15 millones de dólares en oro. Como los libros contables no muestran ningún error, los abogados creen que la hipótesis de un robo es la más plausible. Y a partir de este momento establecemos contacto con Martín Movilla de Radio Canadá Internacional, directamente desde la torre de la Sociedad Radio Canadá. Bienvenido, Martín. Hola María del Mar y muchas gracias. Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio informativo de Radio Canadá Internacional. La cooperación entre países ha permitido durante los últimos años que los países latinoamericanos reciban gruesas sumas de dinero pertenecientes a organizaciones no gubernamentales e incluso paraestatales de los países del norte. Ese es el caso de una organización guatemalteca surgida de los procesos de paz en ese país, una organización que fue inicialmente conformada por exguerrilleros que recibe dineros de Canadá y de organizaciones canadienses que le han permitido trabajar mejor por comunidades apartadas. Hablamos con su representante, quien vino a decir en Canadá que para ellos, gracias a esta ayuda, las cosas van bien. Juan Carlos Pirir Jocob, administrador de la cooperativa Nuevo Horizonte, un placer tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación de Radio Canadá Internacional. Gracias por brindarnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes brevemente lo que es la comunidad. Bueno, en primer lugar, expliquemos un poco qué es la cooperativa. Es una organización que se ha formado con excombatientes que pertenecieron a las guerrillas guatemaltecas y que su inicio se da en el año 98. ¿Y cuál fue el objetivo que tuvieron ustedes al decidir crearla? Hacer frente, en primer lugar, a la incorporación de los combatientes que de alguna manera no tenían un lugar directo a donde ir después del conflicto armado. Si se tienen en cuenta los resultados obtenidos, ¿se puede decir que ha funcionado la cooperativa? A nuestro criterio ha funcionado de la manera que nosotros concebimos la organización cooperativa. Puede ser que para otros no, para nosotros ha funcionado según nuestra perspectiva. Seguro que para realizar todo esto que ustedes hacen se necesita apoyo. ¿Cuentan con apoyo interno en Guatemala? Bastante difícil y por tal razón la cooperativa ha tenido que realizar hacia afuera una gestión muy fuerte para poder ir resolviendo de alguna manera muchas necesidades que han surgido. Bueno, pero usted se encuentra en Canadá. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con Canadá? Con Canadá hemos tenido vínculos con algunas organizaciones que han cooperado en algún proyecto, turismo específicamente, y esa es la relación que tenemos. Y si se mira globalmente, ¿cuáles son los beneficios que reciben las comunidades allá en Guatemala? Podríamos decir que no son exageradamente grandes, pero de alguna manera estamos contribuyendo mínimamente a recuperar esa confianza y a recuperar ese tejido social que quedó muy dañado después del conflicto armado. ¿Y cuáles han sido los mecanismos o los procedimientos que ustedes han utilizado para reconstruir el tejido social? En un principio, dando confianza. En segundo lugar, trabajando y con el trabajo demostrar que realmente éramos gente de paz anteriormente y que lo que estamos haciendo ahora va en beneficio de nuestra comunidad como también en beneficio de las demás comunidades circunvecinas. Nos imaginamos también que su viaje a Canadá busca el apoyo de la comunidad. ¿Cómo pueden apoyarlo los canadienses? Sí, efectivamente, y pueden haber apoyos de diferente naturaleza.
Nosotros no buscamos en este momento solo el apoyo económico. Hemos tenido muchos amigos canadienses y han contribuido enormemente a este proceso, dándolo a conocer, visitándolo, compartiendo estas experiencias que han vivido en nuestra comunidad, y creemos que tenemos muchos amigos canadienses. En ese sentido creo que el aporte ha sido muy importante. ¿Cómo se podría lograr que este tipo de proyectos como la Cooperativa Nuevo Horizonte puedan multiplicarse en otras partes? ¿Cómo reconstruir el tejido social? ¿Cómo reactivar la paz como ustedes lo han hecho en su país, en otros países, no solo de América Central, sino por ejemplo de América del Sur? En primer lugar, yo diría que sería cuestión de voluntad. Que los grupos tengan voluntad de iniciar sus procesos, que sepan que nadie más después de uno mismo puede hacer esfuerzos en beneficio propio, y que de alguna manera también sepan aceptar esta nueva etapa, y que efectivamente hay que ser propositivos, y en esa manera al ser propositivos creo que se construye mejor, se abren nuevos espacios y no ser confrontativos. Creo que esa es una de las cuestiones. Y por el otro lado, pues hacer un poco mérito a esa experiencia y a esa organización, ese espíritu unitario que siempre se mantuvo en estos grupos, y adaptar la organización sobre todo a los nuevos momentos. Juan Carlos Pirir Jocop, de la Cooperativa Nuevo Horizonte, fue muy agradable contar con usted en estos minutos que acabaron de pasar y conocer sus experiencias y cómo están trabajando ustedes en Guatemala. A ustedes también gracias por haberme recibido y permitirme intercambiar con ustedes pues, nuestro punto de vista. El proceso de adaptación de los inmigrantes a la sociedad canadiense puede tomar varios matices. Hay quienes triunfan, hay quienes tienen dificultades y hay quienes cambian de carrera y de objetivos para poder obtener su lugar en esta nueva sociedad. Ese es el caso de Mario Dox, un profesional de origen mexicano que llegó a tierras canadienses y de la noche a la mañana decidió cambiar de rumbo. Una historia interesante, también llena de ternura. Mario Pérez es un inmigrante mexicano que llegó a Canadá hace 7 años y que tiene un oficio muy particular aquí en Canadá, que es el de pasear perros. Perros de gente común y corriente, como tú, como yo, que no se puede ocupar de ellos durante el día, que tienen un trabajo de 9 a 5, que tienen hijos, que tienen obligaciones o deberes sociales que no les permiten ocuparse como debe de ser del perro. Entonces yo llego por el perro, yo lo saco a pasear, generalmente es en grupo, en grupos numerosos de perros, al mismo tiempo los paseo y después del paseo lo regreso a la casa para que el perro no se quede solo 8, 10, 12 horas en casa solo, aburrido, ladrando, haciendo destrozos. Yo soy ingeniero industrial y en México jamás, bueno, salvo a mi propio perro, jamás pasé perros de manera comercial. La idea de pasear perros surge un poco por accidente. En realidad, yo llegué a Canadá intentando hacer exactamente lo mismo que hacía en México, y estaba yo haciendo unos estudios cuando alguien por ahí en una plática de pasillo suelta la idea al aire de que en una de las clases que tuvo esta persona, el profesor mencionó un oficio de alguien en que se gana la vida paseando perros, que así empezó hace años y que hoy en día tiene veterinarias, tiene escuelas de entrenamiento, tiene cuanta cosa dedicada con los perros. Entonces se me prendió el foco y dije, bueno, si alguien aquí en Canadá paga a una tercera persona por pasear al perro, a mí me gustaría ser esa persona. Si alguien me hubiera preguntado hace 6 años, cuando llegué a Canadá, me hubieran dicho, en 6 años vas a estar en esta posición, con este nivel, haciendo esto, yo hubiera dicho, jamás lo hubiera creído. Nunca lo hubiera imaginado ni en mis más locos sueños. Sin embargo, bueno, es una realidad que hoy en día me encanta, disfruto muchísimo lo que hago, no cambiaría lo que hago por nada. Si alguien ahorita en este momento, y lo han hecho, de mis clientes me han dicho, Mario, tú eres ingeniero, ¿verdad? ¿Ingeniero en qué? ¿No te gustaría venir a trabajar conmigo? Te ofrezco un puesto de ingeniero. Les he dicho, no señor, muchísimas gracias, porque el venir a trabajar con usted representa dejar a todos mis perros atrás, sin hablar de la cuestión económica, simplemente la cuestión afectiva. Yo ya no puedo dejar a mis perros, los quiero, los considero míos.
Mi relación con los perros es muy personal, es muy íntima. Efectivamente conozco los nombres de cada uno de ellos, conozco su edad, conozco evidentemente su sexo, conozco evidentemente qué les molesta, quién se lleva bien con quién. Muchas veces conozco el nombre del perro y no me acuerdo del nombre del dueño. Luego me encuentro a la gente en el centro comercial, en el supermercado, y luego me quedo pensando, ching, esa clienta, ¿quién es la dueña de qué perro es? Yo la conozco, pero no sé, no me acuerdo, qué pena. Pero me dicen, es la mamá de Lady. Pero por supuesto, su nombre es fulana. Entonces ya la ubico perfectamente por el nombre del perro. Entonces a ese nivel está ahorita mi relación con los perros. Pasen a su perro. ¿Qué sueños tengo en el futuro? En realidad lo pienso poco, porque algo que me han enseñado los perros es vivir en el momento. ¿Qué va a pasar mañana o qué va a pasar en 1 año o en 10 años? La verdad es que no lo sé, no reflexiono mucho en ello. Estoy contento con lo que hago ahorita, soy feliz y no me importaría hacer esto por muchos años más porque me encanta hacer esto. Y bien, de esta forma llegamos al final de este segmento informativo de Radio Canadá Internacional. Si quieren obtener más información sobre estos u otros temas, pueden hacerlo visitando nuestra página web www.rciviva.ca. María del Mar, siga usted por favor en estudios. Muchas gracias Martín Movilla y a todo el equipo de Radio Canadá Internacional que participa con este segmento del resumen de noticias. Ahora vamos a una pequeña pausa y en instantes continuamos con el resumen semanal de noticias en Nuevo Mundo Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información, en este caso del ámbito internacional. La madrugada del pasado martes, un avión Airbus de la compañía Yemenia cayó al mar en el Océano Índico, cerca del archipiélago de Comoras. La aeronave transportaba 153 personas, entre ellas 66 franceses y un canadiense. Una adolescente de 14 años fue rescatada con vida por los socorristas. Varios cuerpos también fueron recuperados, al igual que varios pedazos del avión. Aunque habrá que esperar los resultados de las investigaciones para saber lo que causó la tragedia, varios especialistas consideran que la antigüedad del aparato podría tener una relación con la misma. Según Airbus, el avión fue construido en 1990. Y en 2007 las autoridades francesas habían efectuado un control de la aeronave y encontraron fallas que llevaron a la apertura de una investigación de la Unión Europea sobre la compañía Yemenia. Es el segundo accidente de un avión Airbus en menos de un mes. Honduras. En Honduras, el gobierno provisional continúa ignorando las presiones internacionales para que Manuel Zelaya reasuma la presidencia. Los líderes de todo el mundo, incluidos Barack Obama y Hugo Chávez, le dijeron al gobierno provisional de Honduras que debe permitir que Zelaya, que fue destituido por un golpe de Estado y expulsado del país el pasado domingo 28 de junio, retome la presidencia. La Organización de los Estados Americanos, OEA, también le dio el ultimátum a Honduras. Si Zelaya no reasume sus funciones a más tardar este fin de semana, el pequeño país centroamericano será suspendido en el seno de esta organización. Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que retendrá los préstamos a Honduras hasta tanto no se haya reinstaurado la democracia. Argentina. El partido gobernante sufrió el pasado domingo 28 un duro revés en las urnas al ser derrotado en las elecciones legislativas que tenían por objeto renovar una parte de las cámaras de diputados y senadores. El partido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner perdió la mayoría absoluta en ambos recintos.
Su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, perdió en la provincia de Buenos Aires frente al empresario Francisco de Narváez, principal candidato de la centroderecha. En la tarde del pasado lunes y tras reconocer su derrota, Néstor Kirchner renunció a la presidencia del Partido Peronista, una de las principales formaciones políticas de la Argentina. En estas elecciones parciales, la oposición, a pesar de su alto nivel de fragmentación, pasó a representar el 70% del electorado. El oficialismo recogió solo el 30% de apoyo, por lo cual deberá tender nuevas alianzas para poder gobernar. Venezuela. El embajador de Estados Unidos de Venezuela, Patrick Doody, acaba de retomar sus funciones en Caracas, recomponiendo así el vínculo diplomático roto hace 9 meses, cuando el gobierno de Hugo Chávez lo expulsó del país. El embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Ibares, regresó a su puesto en Washington el pasado 26 de junio. Estados Unidos y Venezuela habían acordado enviar nuevamente a sus embajadores la semana pasada. Después de haber atravesado un periodo de tensión durante la presidencia de George W. Bush, las relaciones entre ambos países se han recompuesto tras el encuentro de Chávez y Obama en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago. Desde que asumió la presidencia en enero, Obama dice que quiere mejorar los lazos de su país con América Latina. Nicaragua. En Nicaragua, el alcalde de Managua, Alex Argüello, triple campeón mundial de boxeo, fue encontrado muerto el pasado miércoles en su domicilio. Una autopsia está en curso para determinar la causa de su muerte, aunque todo parece indicar que se trata de un suicidio. Según el diario Prensa, Argüello fue encontrado muerto de un balazo en el pecho. Opositor en la década de los 80 al gobierno sandinista, después de la confiscación de su propiedad y su cuenta bancaria, Alexis Argüello se unió después al Frente Sandinista de Liberación Nacional y fue elegido alcalde de la capital en 2008. Debido al aumento de los casos de gripe AH1N1 en El Salvador, se han cerrado más de 1.500 centros escolares para evitar posibles contagios. Samuel Arias nos trae más información. Así lucen los salones de clases, completamente vacíos. En los pasillos tampoco hay alumnos. Y en las canchas de fútbol y básquetbol no hay bullicio. Unas 1.500 escuelas fueron cerradas en la zona metropolitana de San Salvador. Los más afectados de 10 a 19 años, tenemos casi el 56% de los casos corresponden a esta edad. Y esta es la razón. Los casos de gripe A se han triplicado en las últimas semanas. La cifra creció a 228 casos confirmados y 100 sospechosos. Los principales centros de contagio son las escuelas públicas y privadas como esta, donde reportaron 80 casos de gripe común en un solo día. Se llevó todos los listados de los niños y se están mandando a la unidad de salud junto con una notita y los padres de familia que tienen que llegar. El resto de centros educativos del país están abiertos, pero alertas ante cualquier incremento de los casos. Las autoridades de educación esperan recuperar el tiempo perdido. Pero cuando retornen vamos a tener listas las orientaciones de las medidas que se puede tomar en el centro educativo para recuperar las clases. Una vez más, a los pasajeros con algún síntoma respiratorio. Desde que la epidemia apareció vía aérea, se han reforzado las medidas en aeropuertos y fronteras terrestres. Ahora se intenta contener entre los estudiantes, cerrando el cerco a la gripe A. Son más de 600.000 alumnos los que se encuentran en vacaciones obligadas durante 12 días, periodo en el cual, según las autoridades de salud, el virus de la gripe tipo A permanece dentro de los contagiados y luego desaparece. Por eso se pretende mantener a estos alejados de cualquier aglomeración. En El Salvador, Samuel Arias, para Nuevo Mundo Noticias. Desde el 30 de junio al 12 de julio se estará realizando el Festival Internacional de Jazz de Montreal, el que puede considerarse como el festival más grande de música de jazz del mundo entero y donde todos los años grandes figuras del género pisan sus escenarios. Este año el cartel cuenta con el espectáculo Jackson Flamenco y la presentación de figuras como Oliver Jones, Wynton Marsalis, Maria Schneider Orquesta y Stevie Wonder, que inauguró el 30 aniversario del festival.
En su primera visita, este gigante de la música negra presentó sus grandes éxitos en el escenario principal General Motors para disfrute de todo el mundo. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo resumen de noticias semanal de Nuevo Mundo Televisión. Gracias por acompañarnos. La cita es la semana que viene con un nuevo resumen informativo. Por su atención, muchas gracias y hasta entonces.